Muy buenos días, es un gusto saludarlos en esta mañana y agradecerles por su participación en el presente webinar. En esta oportunidad, antes de entrar de lleno a la capacitación, les daremos dos anuncios importantes, para lo cual nos acompaña la compañera Angie López, que nos tiene información importante sobre una herramienta que se llama Ruta Digital. Adelante, Angie. Muy buenos días, gracias por brindarnos este espacio. Hoy queremos presentarles la herramienta Ruta Digital, diseñada con el propósito de apoyar a las empresas en su transición hacia la economía digital. Esta herramienta promueve la innovación, la adopción de tecnologías y el desarrollo de habilidades digitales. Este año hemos actualizado la herramienta para proporcionar resultados más detallados y precisos sobre la situación actual de las empresas. Los datos recopilados también contribuyen a mejorar políticas públicas para fortalecer el sector empresarial. Ruta Digital es una herramienta en línea gratuita que permite a las pequeñas y medianas empresas evaluar su madurez digital mediante un cuestionario de 46 preguntas que toma alrededor de 20-25 minutos y los resultados se obtienen de inmediato. Se ofrecen recomendaciones personalizadas para mejorar la adopción tecnológica y el desarrollo de habilidades digitales. La herramienta evalúa 6 dimensiones claves. Una de ellas es tecnología y habilidades digitales, comunicaciones y canales de venta, organización y persona, estrategia y transformación digital, datos y analítica y la parte de procesos. Además, las empresas pueden realizar el cuestionario cada 3 meses para hacer un seguimiento de su crecimiento digital y comparar los resultados anteriores. Pueden realizarla de dos formas. O pueden escanear el código QR que estamos proyectando en pantalla o visitar el enlace rutadigital.economia.gov.sb y si tienen alguna consulta, dejamos los correos de los contactos y con mucho gusto estaremos a la orden. Gracias y buen día. Muchas gracias, Angie, por la información tan valiosa para las empresas. El siguiente anuncio que queremos compartir con ustedes es, bueno, si su empresa necesita apoyo técnico o económico, la Dirección de Innovación y Competitividad del Ministerio de Economía, con el objetivo de brindar herramientas a través de sus programas o proyectos, les hace una atenta invitación a registrarse en el siguiente enlace que les compartiremos en el chat para conocer el perfil de su empresa. En este momento hemos colocado pues en el chat el enlace que les habíamos descrito. Esta información nos proveerá la base para incorporarlo en los actuales apoyos o en la creación de nuevas iniciativas que la dirección ofrece a las pymes salvadoreñas. Agradecemos su confianza y disponibilidad de compartirnos su información, la cual es confidencial y será utilizada con los fines antes mencionados. Queremos también decirles que si alguna empresa ya se registró a través de este enlace, no es necesario que lo vuelva a hacer. En su momento, los técnicos de la unidad respectiva se van a comunicar en su momento con cada uno de ustedes para brindarles la mayor información. Ok,
Ok, vamos entonces a entrar de lleno a la capacitación, ¿verdad? El Ministerio de Economía y la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio, CIFACIL, y el Ministerio de Salud les dan una cordial bienvenida y les agradecen su participación e interés en el presente webinar titulado Guía de Interpretación del Reglamento General de Alimentos Preenvasados, con el objetivo de dar a conocer a comerciales, productores, distribuidores e importadores de alimentos la guía de interpretación de requisitos y procedimientos para la gestión de sus registros sanitarios ante el Ministerio de Salud. Este webinar número 12 es parte de una serie de 15 formaciones en línea que se han preparado en el marco del Comité Nacional de Facilitación del Comercio, el cual busca apoyar a los empresarios con información desde las instituciones que facilitan el comercio, ampliando los conocimientos para los usuarios de los servicios del Ministerio de Salud en materia de trámites de registros sanitarios para alimentos, bebidas en general, agua envasada, registro sanitario de establecimiento, visado de productos, certificados de libre venta, entre otros. Apreciables participantes, si tienen preguntas acerca del tema a ser abordado durante la ponencia, hemos habilitado un espacio para ello. Al final, al finalizar la evaluación, por lo que les agradecemos, puedan utilizar el chat y con mucho gusto les daremos respuesta a sus consultas posteriormente. Asimismo, le solicitamos su apoyo en realizando la evaluación luego de la ponencia a través del enlace que les será publicado en el chat. Contarán con 5 minutos para realizarla. Posteriormente, tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Sin más preámbulo, tendremos a continuación la participación de la ingeniera Sonia Esperanza Bonilla de Polanco, quien es ingeniera agroindustrial, colaborador técnico especializado de la Dirección de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, con una activa participación en la elaboración de reglamentos técnicos centroamericanos, reglamentos técnicos salvadoreños y normativas Códex Alimentario. Entonces, en estos momentos le cedo el tiempo a la ingeniero Sonia Esperanza Bonilla para que nos pueda brindar la capacitación de este día. Adelante, ingeniera. Tengan todos muy buenos días. Es un gusto poderles acompañar esta mañana para que podamos hablar un poco acerca de la guía de interpretación del Reglamento General de Alimentos Preenvasados. Como lo decía anteriormente, este webinar realmente nos puede ayudar o nos puede servir para poder mejorar nuestros trámites de registro sanitario, para poder mejorar todo nuestro etiquetado dentro de nuestras empresas o nuestro emprendimiento. Así que pues los invito a que estemos atentos a lo que vamos a platicar esta mañana y que conforme vayamos entrando en tema, pues usted pueda ir formulando cualquier duda, cualquier consulta para poder quedar todo claro al finalizar el web.
Guía para la interpretación del Reglamento Técnico Centroamericano, etiquetado general de los alimentos previamente envasados, preenvasados. Ese es el nombre de la guía. Si usted lo quiere consultar, lo puede hacer desde la página web igual de Ozartec, que es donde se puede encontrar toda la reglamentación o todas las guías que usted necesite consultar y que se encuentran vigentes. Con la presente guía se busca orientar de forma clara y sencilla los lineamientos generales para que empresarios y reguladores tengan mayor claridad sobre la interpretación y cumplimiento del RTCA 67.01.07.2.10, etiquetado general de los alimentos previamente envasados, preenvasados, que en adelante se denominará RTCA o el reglamento, utilizando para su elaboración la experiencia lograda por los diferentes entes reguladores de los estados parte. Para los productos considerados frescos, no se aplica esta guía y se regirá por las disposiciones. ¿Sí? Pero fíjese que hemos tenido un problema técnico, no se escucha su presentación. Ok. ¿Ahora se escucha? Licenciada. Hola, ¿se escucha? Ok, por acá en Me el indica chat si se escucha. sí, efectivamente se escucha. ¿Se escucha? Adelante, ingeniero. Ok, de acuerdo. Si gusta, voy a recapitular. Con la presente guía se busca orientar de forma clara y sencilla los lineamientos generales para que empresarios y reguladores tengan mayor claridad sobre la interpretación y cumplimiento del RTCA 67.01.07.2.10, etiquetado general de los alimentos previamente envasados, preenvasados. En adelante se denominará RTCA o el reglamento, utilizando para su elaboración la experiencia lograda por los diferentes entes reguladores de los estados parte. Para los productos considerados frescos, no se aplicará esta guía y se regirá por las disposiciones internas de cada uno de los estados parte. Finalmente, en caso de que surjan discrepancias entre la guía y el RTCA, prevalecerán las disposiciones establecidas en el reglamento. Los principios generales del etiquetado. Estos son reglas básicas que le permiten al productor cumplir con las disposiciones del reglamento de etiquetado y al mismo tiempo tener la flexibilidad necesaria para elaborar la etiqueta de un producto. Vamos a ver una serie de principios en los que se basa esa guía de interpretación del RTCA de etiquetado general. En el principio 1, este primer principio obliga al productor a declarar en su etiqueta solo información relacionada con el producto que sea verdadera y que de ninguna manera o de ninguna forma puedan hacer creer al consumidor que el producto tiene alguna cualidad que no posee. Por ejemplo, yo les comento ahí una galleta o hay fabricantes que dicen, este producto está hecho a base de productos 100% naturales. Y verificamos el etiquetado e inclusive declaran ingredientes que no son precisamente naturales. Entonces, estamos haciendo una declaración errónea de lo que es realmente el producto. Y es lo que este primer principio me indica, que yo debo de declarar en la etiqueta solamente la información relacionada con el producto, que sea verdadera y que de ninguna forma
puede hacer creer al consumidor que el producto tiene alguna cualidad que realmente no posee. El principio 2. Este segundo principio busca garantizar que el uso de frases o gráficas e ilustraciones no hagan alusión a productos que no guardan relación con este. En este caso, si se fijan, hay una etiqueta y está la realidad del producto. Ahí dice que el producto contiene frutas, pero cuando vemos la realidad, no lo es. Hay un gráfico que me está diciendo realmente que el producto dice gráficamente ser una cosa, pero cuando ya lo veo, en la realidad es otra. Y es lo que busca ese principio, que lo que yo muestre en mi etiqueta o frases que utilice, la gráfica, imágenes, aunque diga con fines ilustrativos, debe de hacer alusión realmente a lo que es el producto y no haga o le dé a interpretar al consumidor que es otro. 2. Información obligatoria del etiquetado. Número 1, nombre del alimento. El nombre del alimento es aquel que indica la verdadera naturaleza del producto, es decir, expresa claramente y sin lugar a dudas lo que es el alimento. Por ejemplo, ahí yo les pongo un ejemplo de la carne de soya versus proteína de soya. Lo que quiero decir ahí es que muchas veces queremos dar un nombre al producto que no corresponde. Por ejemplo, la carne es hecha de ya sea de un animal bovino o de cualquier otro tipo de animal, pero no puedo decir al consumidor que esa es carne, que la soya es una carne. Si yo le tengo que declarar al consumidor lo que realmente es. En la guía de interpretación ustedes van a encontrar un cuadro con ejemplos básicos que cómo debo yo de nombrar mi producto o mi alimento para darle a entender al consumidor lo que realmente es. En este caso, lo ideal sería que el productor comercializara este producto o lo denominara como proteína de soya texturizada, en lugar de decir carne de soya. O bueno, las famosas, entre comillas, leches de soya. Este producto no debe denominarse de esa manera, ya que este producto realmente no es una leche, sino que es realmente una bebida o un refresco, pero no es leche de soya. Entonces, esa información obligatoria del etiquetado, que es el nombre del alimento, y a lo que queremos llegar es reflejar lo que realmente es el producto y denominarlo de esa manera. El nombre del alimento debe cumplir con los siguientes requisitos: ser específico y no debe ser genérico. La declaración debe demostrar la verdadera naturaleza del alimento, que es lo que platicábamos, y se debe utilizar el nombre establecido en un reglamento técnico centroamericano o en ausencia de este, se aplicará lo establecido en una norma del Códice Alimentarios. Cuando no se disponga de un nombre específico, debe utilizarse un nombre común o usual establecido por el uso corriente que no induzca a error o engaño al consumidor. Incluir palabras o frases adicionales que ayuden a describir el proceso de fabricación. En cuanto a debe ser específico y no genérico, es que yo no le voy a nombrar, sí, ese producto es una jalea, ese producto es una galleta, pero a base de que está hecha esta jalea, a base de que está hecha esta galleta. A eso se refiere ser específico y no genérico. Una jalea de fresa, no es lo mismo decir jalea de fresa a solo denominar mi producto como jalea. La declaración debe mostrar la verdadera naturaleza del producto. Está hecho de fresa, ¿verdad? O en el caso de que fuera una jalea con un sabor, yo puedo denominar jalea sabor a fresa. Se debe utilizar el nombre establecido en un reglamento técnico centroamericano o en ausencia de este. En ese tercer punto,
Lo que quiere decir es que hay reglamentos, hay normativas, tanto en nuestro país o centroamericanas, que especifican que ciertos productos o ciertos tipos de alimentos deben de tener ya un nombre establecido, que no puedo yo denominarlo como yo quiera denominarlo. Por ejemplo, el agua envasada. El agua envasada, si usted verifica la NSO de agua envasada, indica cómo debo denominar yo el producto. No solo le tengo que poner agua pura, como muchas veces queremos denominarlo, sino que ya hay un nombre específico para este tipo de producto. Por ejemplo, el RTCA de néctares de frutas indica cómo debe denominarse un néctar, dependiendo las cantidades de frutas que usted esté utilizando o solamente es una fruta. Por ejemplo, el RTCA de fortificados, ahí usted va a encontrar una compilación de sal, azúcar, pastas, y a mí me indica cómo debo de denominar este producto en mi etiqueta. Inclusive me dice qué otras o qué otro tipo de cosas debo de colocar dentro de la etiqueta. Y eso es lo que se refiere ese tercer punto, que cuando me refiera yo al nombre del producto, también tengo que verificar si existe una normativa específica para mi producto. Y cuando no existe una normativa o no haya un nombre, usted puede utilizar un nombre común o usual, por ejemplo, las pupusas, por ejemplo, algún tipo de pan dulce que nosotros usualmente denominamos o tenemos de uso común. ¿Ya? Incluir palabras o frases adicionales que ayuden a describir el proceso de fabricación. Por ejemplo, yo puedo decir que este producto o de esos también, como lo dice, es una palabra adicional o una frase adicional. Por ejemplo, ciruelas deshidratadas o jamón ahumado o jugo de naranja UHT. Yo estoy denominando el proceso por el cual pasó este tipo de producto. Yo le digo al consumidor, este jugo es UHT, este jugo o este jamón pasó por el proceso de ahumado o esta ciruela no es solo una ciruela normal, sino que se encuentra deshidratada. No debe especificarse realmente en el producto porque inclusive la guía dice, incluir palabras o frases adicionales que ayuden a describir el proceso de fabricación, que si bien este puede ir en la parte frontal de la etiqueta, en el primer campo de visión, a manera que el consumidor cuando lea la etiqueta pueda ver de una vez el nombre del producto y pueda ver el proceso por el cual ha pasado este producto. Número 2, lista de ingredientes. La lista de ingredientes debe ir encabezada o precedida por un título apropiado que consista en el término ingredientes o lo incluya. No solo voy a redactar en la etiqueta de qué está compuesto mi producto. Yo le voy a decir al consumidor ingredientes o lista de ingredientes, ¿verdad? Donde incluye la composición del alimento. Cuando se trate de alimentos de un único ingrediente, no estará obligado a declarar este. Siempre nos hacen este tipo de consultas cuando van a registrar, por ejemplo, agua envasada, cuando van a registrar café, por ejemplo. Ahí usted no le va a colocar en su etiqueta ingredientes café. Ya se conoce que el producto es café y solamente 100% café o solamente agua, ¿verdad? O cuando sea o algún otro alimento que solamente sea ese su único ingrediente. Con eso no me refiero al sal y azúcar, porque ellos deben de declarar con qué se encuentran fortificados. 3, deberán enumerarse todos los ingredientes por orden decreciente, de mayor a menor, según la proporción de masa, peso, inicial en el momento de la fabricación de el alimento. Cuando yo voy a declarar mi lista de ingredientes, debo asegurarme que en mi formulación sea de mayor a menor, en orden decreciente, de lo que más contiene mi alimento a lo menos que contiene. Y esto es bien importante igual para la denominación del alimento.
Los ingredientes compuestos son aquellos constituidos por 2 o más ingredientes. El ingrediente compuesto puede declararse como tal en la lista de ingredientes, siempre que vaya acompañado inmediatamente de una lista entre paréntesis de sus ingredientes por orden decreciente de proporciones. Yo ahí les he puesto un ejemplo de una galleta. Por ejemplo, la galleta está compuesta de azúcar, o dice galleta, y entre paréntesis está de lo que está compuesta la galleta. Dice harina de trigo, sal yodada, agua, bicarbonato de sodio y azúcar. De esta manera es lo que me está diciendo que si mi alimento, dentro de mi alimento hay otros ingredientes que están compuestos por otros, yo debo de declarar los ingredientes del ingrediente compuesto, siempre que sea de mayor a menor. Más adelante vamos a hablar igual de qué realmente debe estar compuesta esa parte dentro de un ingrediente compuesto en mi lista de ingredientes. El agua añadida siempre debe declararse, salvo cuando ésta forme parte de ingredientes tales como la salmuera. No será necesario declarar el agua u otros ingredientes volátiles que se evaporan durante la fabricación. Para alimentos deshidratados o condensados destinados a ser reconstituidos, podrá enumerarse sus ingredientes en orden decreciente de acuerdo con su proporción en el producto reconstituido, siempre que se incluya una indicación como la que sigue: ingredientes del producto cuando se prepara según las instrucciones de las etiquetas. Se deben utilizar en la lista de ingredientes nombres específicos, salvo que el nombre específico no dé valor agregado al consumidor en términos de información sobre la naturaleza del producto, en cuyo caso podrán utilizarse el nombre genérico autorizado en la lista incluida en el numeral al que se refiere el RPCA. Hipersensibilidad. Esta parte es bastante importante porque muchas veces quizás nosotros acá en nuestro país a veces se nos olvida un poco tomar en cuenta que existen personas con hipersensibilidad a ciertos alimentos y que como fabricantes o importadores estamos obligados a decirle al consumidor: este producto contiene tal alérgeno o este producto tiene tal alérgeno, y verificar en nuestra lista de ingredientes cuáles son ellos, o verificar en nuestras plantas de fabricación si existen líneas en las cuales podría haber alguna traza de alérgeno en mi producto, que no debería, pero podría llegarse a dar el caso que hubiera alguna traza que podría causar algún efecto alérgeno en alguna persona. Y eso es bien claro y es bien importante, y es lo que la guía hace énfasis. Fíjense que la guía dice que yo debería de decirle al consumidor en negrita o de una forma subrayada o resaltada que el producto contiene algunos de los que les enumero a continuación, que son cereales que contienen gluten. Por ejemplo, si mi producto tiene trigo, centeno, cebada, avena, espelta o sus cepas híbridas y productos de estos. O, por ejemplo, productos crustáceos y sus productos, huevos y productos de los huevos, pescado y productos pesqueros, maní, soya y sus productos, leche y productos lácteos, incluida la lactosa, nueces de árboles y sus productos derivados, sulfito en concentraciones de 10 miligramos sobre kilogramos o más. Esto no será necesario, cuando yo le digo esto no será necesario, es cuando yo voy a hacer una declaración de alérgenos que diga contiene en un alimento en cuyo nombre específico sea de un solo ingrediente, ya que no será necesario establecer una lista de ingredientes como, por ejemplo, maní, leche o avena, en el caso que yo tenga este alimento, ¿verdad? Pero sí es importante
que en mi etiqueta yo lo haga de forma resaltada, subrayada o en negrita, yo le diga al consumidor, alto, este producto contiene estos alérgenos. Hay personas que me dicen, no, pero es que mire, es que tiene un poquito, es que lo que lleva, yo creo que ni nada, no importa. Hay una frase, por ejemplo, que realmente yo discrepo un poco, ¿verdad? Porque dice, podría contener. Es como que yo le dije al consumidor, bueno, si tiene, puede ser, y si no, está bien. O sea, debería de ser, vea, contiene, porque si yo, aunque yo no esté segura que en alguna línea de producción hubo algún cruce al momento de la fabricación, yo debería de ser responsable y declararle al consumidor, este producto podría tener esto, puede tener esto, ¿verdad? Yo creo que es una de las cosas más importantes dentro del etiquetado. 2.2, aditivos alimentarios permitidos. Los aditivos que se utilicen en la fabricación de los alimentos deben figurar en el Reglamento Técnico Centroamericano de Aditivos Alimentarios en su versión vigente y deben declararse en la lista de ingredientes con el nombre específico junto a sus clases funcionales. Cuando un alimento utiliza una materia prima u otro ingrediente que contenga uno o más aditivos que se transfieran a este alimento en cantidad notable o suficiente para desempeñar en él una función tecnológica, deberán ser declarados en la lista de ingredientes. A veces cuando estamos en la revisión de las solicitudes de registro sanitario, le decimos al usuario, por favor, coloque la función tecnológica de los aditivos. Y es a esto de lo que se refiere. Quiere decir que si yo estoy declarando un benzoato, un sorbato, en la lista de ingredientes, yo debo declarar a la par o antes o decirle al consumidor en mi etiqueta cuál es la función que realiza este aditivo. Si es en el caso del sorbato o benzoato, es un preservante, ¿verdad? ¿Para qué lo ocupo yo dentro de mi lista de ingredientes? O algo que a veces suena como redundante, los colorantes. A veces solo le ponen amarillo 5, amarillo 6, rojo 40. Hay gente que me ha dicho, pero mire, si es un rojo, ya se sabe que es un color. Sí, pero la guía o el RTC de etiquetado general me indica a mí que yo debo de declararle en la lista su clase funcional, que es la función tecnológica que hace dentro de mi alimento, la que es colorante, ¿vea? O cualquier otro aditivo. No es solamente buscar dentro del reglamento o dentro del código cuáles son las funciones. Hay gente que me dice, ok, ya busco dentro de cuál es la función. No, yo tengo que saber desde la formulación del producto, si yo soy el fabricante, cuál es la función que desempeña este aditivo dentro de mi producto. No es que yo voy a buscar en el códex, no es que voy a buscar en el RTC aditivo. Así, o sea, como dicen, el papel aguanta con todo, ¿verdad? Yo tengo que buscar realmente qué función hace dentro de mi producto, ¿verdad? Ahora, si es un producto, y eso quizás es un poco más complicado para los importadores, si es un producto importado, esta parte debe de hacerse en la etiqueta complementaria, porque tal vez para otros países fuera de Centroamérica no es importante o declaran ciertos aditivos, pero no todos. Y a veces son productos hechos con una gran cantidad de aditivos y no los están declarando. Entonces, tengo que transcribir yo para poder cumplir, porque a veces me dicen también, es que mire, en mi etiqueta de origen está en español, no tengo que traducirla. Sí, pero esa lista de ingredientes que aparece en la etiqueta no tiene la función tecnológica de los aditivos. ¿Qué tengo que hacer yo? Transcribir lo que aparece en esa lista de ingredientes. Pero, ojo,
hay que consultarle al fabricante. Por eso a veces la gente solo importa, pero no se da cuenta de lo que está importando, no conoce el producto que está importando. Ah, sí, es tal cosa, pero no lo conoce. El tramitador o la persona que llega al Ministerio de Salud a hacer el trámite debe conocer su producto, debe saber defender su producto en base a qué fue hecho, cuál es la normativa con el que fue hecho, y de esta manera poder decir, ok, que cualquier aditivo, esta es su función tecnológica. No solo la busqué en el RTCA, no solo la busqué en el Códex, sino que el fabricante me dijo que utiliza este aditivo y esto es lo que hace dentro de mi alimento. Y es lo mismo cuando un alimento utilice una materia prima u otro ingrediente que contenga uno o más aditivos. Es que mire, yo no lo estoy agregando. Esto es que es parte de las materias primas. Yo no tengo por qué declararlo. Pues el reglamento dice otra cosa. Y dice que sí, tengo que declararlo. Deberán ser declarados, dice, en la lista de ingredientes. Porque muchas veces lo que sucede es cuando ya hacemos análisis, aparecen esos aditivos. Y me dice, es que no, yo no le agrego benzoato, es que yo no le agrego algún preservante, no, yo no le coloco este colorante. Y vamos a ver inmediatamente en la lista de ingredientes, mire, pero aquí lo tiene. Ay, sí, pero yo no lo agrego. Sí, pero es una materia prima que viene dentro de su producto. Entonces, también es necesario que usted verifique sus materias primas. En el caso que usted fuera fabricante, antes de hacer su declaración de lista de ingredientes, tengo que verificar mis materias primas, las fichas técnicas que me entregan a mí, sí o no declaran algún aditivo. Porque muchas veces hacen declaraciones dentro de la etiqueta que dice 100% naturales, pero quizás sus materias primas no son 100% naturales. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Esto es un ejemplo de cómo deberían declarar los aditivos alimentarios permitidos dentro de la lista de ingredientes. Número 3, contenido neto y peso escurrido. El contenido neto deberá aparecer en el mismo campo de visión del nombre del alimento. O sea, no atrás, no al lado. Debe ser en el mismo campo de visión donde está el nombre del alimento. Por el mismo campo de visión se entiende que de una sola lectura el consumidor puede apreciar qué y cuánto está comprando. Ahí les pongo yo un ejemplo. Arriba dice bebida refrescante. A un lado, dentro del mismo campo de visión, dice 250 ml. El contenido neto deberá declararse en unidades del sistema internacional y adicionalmente puede agregarse cualquier otra unidad que el fabricante considere conveniente. También es una de las consultas que más nos hacen. Es que mire, la gente aquí lo conoce por galones y yo no sé. Bueno, es permitido que usted coloque otra unidad aparte del sistema internacional, pero tiene que hacerlo. Ese galón yo lo voy a pasar a mililitros, a litros y voy a colocar o lo puedo colocar entre paréntesis a la par. Eso lo estoy diciendo para que sea, ya, para llegar a cumplir con lo que dice el reglamento, que sea dentro del mismo campo de visión. Siempre voy a colocar como debe de ser dentro del sistema internacional y a la par puedo colocar otra unidad con que tal vez el consumidor esté más acostumbrado a ver este tipo de productos. Nosotros no estamos más, la gente está más acostumbrada a ver más libras, más galones, no tanto a kilos, por ejemplo, como en otros países, pero usted puede hacerlo de esta manera. Los de contenido neto variable, se debe colocar esta información en la etiqueta original o mediante una etiqueta complementaria que se adhiera al envase del mismo. Por ejemplo, por los pollos, pavos o algún otro tipo de carne que tenga un peso variable. Sí lo puedo hacer, sí puedo decir, este producto tiene un ejemplo, por decir una cosa, de 2.5 kilogramos a 5 kilogramos. Esto, entre este rango
yo lo voy a comercializar, pero debería ser entre este rango y colocarlo en la etiqueta complementaria si no viene de esa manera de origen, ¿verdad? Pero si usted es el fabricante, pues esa etiqueta puede ser dentro de la etiqueta ya original del producto. 4. Nombre y dirección. Deberá indicarse el nombre y la dirección del fabricante, envasador, distribuidor o exportador para los productos nacionales según sea el caso. Para los productos importados deberá indicarse el nombre y la dirección del importador o distribuidor final del alimento. La dirección se indicará conforme al uso común en los estados parte, donde se comercializa el alimento. No será obligatorio adicionar el número de teléfono, el apartado postal, el fax, correo electrónico, sitios web y otros datos. No obstante, la inclusión de esta información en la etiqueta no exime la obligación de indicar la dirección. Muchas veces solo decimos producto centroamericano, elaborado en El Salvador por sutanito y ya, ¿verdad? Pero es importante y ahí dice que debe de indicar la dirección del fabricante, envasador. Dice, deberá indicarse el nombre y la dirección del fabricante, envasador, distribuidor o exportador para los productos nacionales, según sea el caso. Por ejemplo, hay productos acá en El Salvador, la mayoría de nacionales no colocan los distribuidores porque no somos un país tan grande como para tener una gran cantidad de distribuidores nombrados. Entonces, por ende, colocan fabricante y envasador. Pero muchos de estos productos son de exportación. Entonces, aparece a veces solamente el nombre del exportador, lo que va a llegar a ser allá. Ahora, yo debo de decirle al Ministerio de Salud, no, esto no es que lo indique el reglamento, pero sí debo de hacer la indicación al ministerio, ok, esta etiqueta es de exportación, no la voy a comercializar en El Salvador. Dice, para los productos importados deberá indicarse el nombre y la dirección del importador o distribuidor final del alimento. Fíjense, en esta parte a veces hay un poco de discrepancia porque el sistema, el CISAM, pide el nombre del fabricante. Entonces, por eso es que pedimos el nombre del fabricante, porque hay mucha gente, no, es que ustedes incumplen con el reglamento, pero realmente lo que aparece es que el fabricante, el nombre del fabricante debe de ir en la solicitud, no es que lo está pidiendo en la etiqueta como tal, sino que en la solicitud, nada más. La dirección se indicará conforme al uso común en los estados parte, que ya cuando el producto es importado o si es nacional. Por ejemplo, a veces me preguntan, ¿por qué tengo que declarar la dirección? Mire, a veces es importante, pues, acuérdate que su producto está siendo comercializado en un supermercado, ¿verdad? Y como entidad nosotros, pues, podemos hacer alguna inspección y necesitamos saber realmente en dónde poderlo ubicar, saber dónde está su planta, ¿verdad? Que corresponde a ese producto. Por eso es que es importante. 5. País de origen. Es obligatorio declarar en la etiqueta el país de origen del alimento. Es obligatorio. Para los fines del etiquetado, se entiende por país de origen a aquel en que se elabora o produce el alimento. 2. Si un alimento se produce en un país y luego pasa a un segundo país donde es sometido a una elaboración que cambie su naturaleza, deberá declararse como país de origen a ese segundo país. ¿Sí? Ahí dice, donde es sometido a una elaboración que cambie su naturaleza. O sea, ya no es como venía el producto, cómo llegó a ese país. Entonces, ya no va a ser, no, es que este producto es importado. ¿Verdad? La gente a veces me quiere, no, es que ese producto es importado. Pero realmente llegó a El Salvador y aquí cambió totalmente la naturaleza del producto, entonces ya lo vamos a colocar como nacional, ¿verdad? 3.
las actividades y procesos como el empacado, envasado o reenvasado, congelación o refrigeración, selección, clasificación, división de envíos a granel, agrupación en paquetes, adhesión de marcas, pelado y corte, no cambian la naturaleza. Por lo tanto, no cambia el país de origen del alimento. Ahí le está diciendo realmente, solo porque no es que ese producto es empacado en Estados Unidos y ya le coloco yo Estados Unidos, pero el producto venía de España, ¿verdad? Por decir algo, realmente su origen va a ser España. Siempre hay que verificar estos casos, porque esto es lo que son ejemplos que nos muestra el reglamento, pero cada caso es diferente, ¿verdad? Y hay que buscarle una solución a cada uno de ellos, aunque es bastante claro lo que dice el reglamento. Por ejemplo, un producto elaborado en Finlandia y luego envasado en un país de Centroamérica, el país de origen continúa siendo Finlandia para efectos de este RTCA. En el caso que solo fuera envasado, ¿verdad? O alguna de las actividades o procesos que menciona el reglamento. 6. Identificación del lote. El lote es una indicación en números, letras o combinación de estos de forma indeleble en la etiqueta. O sea, no se borra, ¿verdad? No le voy a pasar ahí la mano y ya se borró. Que permite identificar que los alimentos se produjeron en condiciones esencialmente iguales. Debe iniciar su declaración con palabras tales como número de lote, lote, N punto de lote, o abreviaturas reconocidas como lote, lot, L, N punto L. Puede ir seguido de la identificación del mismo o indicar dónde está ubicado. Muchas veces hay etiquetas que dicen fecha de vencimiento y lote, verificar al inicio del envase, por decir algo, ¿verdad? O abajo del envase. Ya es una forma en que le está diciendo al consumidor en dónde va a encontrar ese número. Porque hay productos que créanme que solo dice supongo yo que es el número de lote, o sea, supongo, porque no lo indica. No dice lote, no dice ni en sus siglas, no dice nada. Por eso es importante que yo le pueda decir al consumidor de esa forma, como lo dice el reglamento, dónde va a ser ubicado el lote, el número de lote, ¿verdad? Porque es una indicación en números, puede ser en letras, o sea, no dice una forma, si ustedes van a la guía, no dice de una forma específica, o sea, que solamente así, solo dice que puede ser es una indicación en números, letras o combinación de estos de forma indeleble en la etiqueta. Aquí quiere decir que esto no se va a borrar, no tiene que ser, lo voy a colocar con el plumón, ¿verdad? No, debe ser de una tinta, como quiera llamarle, que no se pueda borrar fácilmente. Igual va para los importados. Muchos fabricantes quizás no les importa mucho, pero debe de ser de esa manera. Usted podría, no sé, de cierta forma, pues, exigir que sus productos importados, pues, realmente estén identificados con el número de lote. 7. Marcado de la fecha de vencimiento. Esta indicación de la fecha debe cumplir con 1. Debe ser colocada directamente por el productor o fabricante de forma indeleble y no puede ser alterada ni estar oculta. 2. Se permite, en el caso que un producto importado no indique tal fecha en las condiciones antes señaladas, porque ya ven que de todo puede pasar, colocada por el fabricante de forma indeleble, no estar alterada y claramente visible, que la información que sea colocada por el envasador o la información, o el importador, perdón, según la información técnica dada por el fabricante o proveedor. No es que solo la voy a colocar. Sin embargo, en dicho caso, el envasador o importador está obligado a presentar, miren, esa parte es bien importante, está obligado a presentar a la autoridad sanitaria la información proporcionada por el fabricante cuando ésta lo solicite.
ya me han dicho a mí, no, es que esto no es parte de los requisitos, ingeniera, y disculpe, yo no le puedo dar nada. Y yo, bueno, ¿verdad? Pero yo lo único que necesito saber es que realmente el fabricante es quien me está diciendo, porque miren, el papel muchas veces aguanta con todo. Y a veces uno mira los documentos y ay, Dios mío, no sé qué tan veraz sea esto. Entonces, por eso es importante que también el importador tenga una estrecha relación con a quien le está comprando el producto para hacer este tipo de consultas. Porque si bien es cierto que pasan los productos importados, pasan un gran tiempo en viaje, donde a veces lamentablemente se dañan o no lo colocaron de la manera correcta, la fecha de vencimiento. Pero es importante que el fabricante le pueda indicar a quien le está vendiendo el producto la fecha, cuánto dura este lote, tiene tal fecha de vencimiento, no solo a este producto, sino que el lote, identificarlo de esa manera. Hacia el Ministerio de Salud, porque acuérdense que nuestra función es salvaguardar la salud de la población, ¿verdad? Entonces, es una forma en que yo le pueda o me pueda respaldar yo de que realmente el producto, que esa es la fecha de vencimiento del producto. Ahora, si yo soy productor, pues yo voy a hacer todo lo posible para que mi fecha de vencimiento no se borre y no pueda ser alterada, ¿verdad? No que venga otra persona y sobre la fecha de vencimiento coloque un sticker con otra nueva fecha de vencimiento, ¿verdad? Esas cosas son las que el Ministerio de Salud quiere evitar, ¿verdad? En ningún caso, cuando se requiera ajustar el formato de la fecha original a las exigencias del RTCA, no debe ser cubierta por la pegatina o etiqueta complementaria. No me dicen muchas veces, es que yo lo coloco en la complementaria. Y han habido veces que han levantado esas etiquetas complementarias y ahí tiene otra fecha de vencimiento, ¿verdad? Entonces, para no caer en este tipo de situaciones, vamos a evitar eso. A pesar de lo anterior, no se requerirá la indicación de la fecha de vencimiento para los siguientes alimentos. Esto es bien importante porque a veces, pues, hacemos muchas veces las etiquetas complementarias en automático y no hay problema. El ministerio muchas veces solo las observa y dice, bueno, ok, continuemos, pero no quiere decir de que sea obligatorio. Por ejemplo, en los vinos, vinos de licor, vinos espumosos, vinos aromatizados, vinos de frutas y vinos espumosos de fruta. Bebidas alcohólicas que contengan 10% o más de alcohol por volumen. Ahí sí no voy a declarar yo la fecha de vencimiento. Productos de panadería y pastelería que por la naturaleza de su contenido se consumen por lo general dentro de las 24 horas siguientes a su fabricación. A veces eso es un poco complicado porque están haciendo un registro sanitario, la mayoría no duran las 24 horas, pero por si se llegara a dar el caso, no es necesario colocar la fecha de vencimiento. Vinagre, sal de calidad alimentaria, azúcar sólido, pero ahí sí, ojo, para el caso del azúcar sólido y la sal de calidad alimentaria, en El Salvador y Honduras se exigirá la fecha de vencimiento. No quiere decir solo porque, es que aquí dice, no, ahí está un salvoconducto para El Salvador y Honduras, que ahí sí vamos a exigir la fecha de vencimiento. Productos de confitería consistentes en azúcares aromatizados y coloreados, porque son puro azúcar. Y gomas de mascar. A la hora de realizar el marcado de la fecha de vencimiento, se debe tener presente qué es lo que debe incluirse. Día, mes y año para los productos que tengan una fecha de vencimiento no superior a los 3 meses. Mes y año para productos que tengan una fecha de vencimiento de más de 3 meses. Yo puedo declarar, si tiene más de 3 meses, solo puedo declarar mes y año. ¿Verdad? Si el mes de diciembre, por ejemplo, bastará indicar el año en cuyo caso debe expresarse en 4 cifras. El día, mes y año deberán declararse en orden numérico, no codificado.
separarse por guiones, puntos o barras inclinadas con la salvedad de que podrá indicarse el mes con letras, inclusive en forma abreviada en formato de 3 letras, porque a veces da a entender como que cuál es el mes, cuál es el mes y cuál es el día. Por eso es que hacen esa separación y está diciendo el orden, el día, mes y año. O sea, no vamos a poner mes primero y después el día. Ahora, los productos importados muchas veces vienen de esta manera, ¿verdad? Se permitirá el uso de espacios y en el caso de que la fecha se exprese en forma alfanumérica, podrá no requerirse ninguna separación. Se permitirá cambiar el orden del día y el mes siempre y cuando el mes esté expresado en letras o sus respectivas abreviaturas. Acuérdense, no todas las personas o todos los consumidores tienen el mismo conocimiento y es importante que la etiqueta sea clara. Que esta parte no esté diciendo será el día, será el mes, no, sino que sea bastante claro para el consumidor. En caso que no se indique esta fecha, en las condiciones señaladas por el RTCA, el formato debe ser ajustado y colocado por el importador, que es lo que yo le comento. 8. Instrucciones de uso y conservación de los alimentos. No requiere instrucciones de uso los productos frescos, aunque estén preempacados. Hay que distinguir 3 situaciones diferentes. Las instrucciones de uso son aquellas indicaciones o recomendaciones que el consumidor debe seguir para poder preparar el alimento para su consumo o uso directo. Es que a veces decimos, no, pero si esto se entiende para qué es. Muchas veces se entiende, pero muchas veces no lo sabemos utilizar correctamente. Y al final lo que decimos es, el producto no funciona, el producto no sirve. Y es lo que nos ayudan las instrucciones de uso, ¿verdad? Hay otros salvoconductos. No requiere instrucciones de uso los productos frescos, aunque estén preempacados. Hay que distinguir 3 situaciones diferentes. Cuando el producto es un ingrediente para elaborar otro producto. En este caso, el fabricante no tiene obligación de dar instrucciones de uso. Hay diferentes tipos de materias primas que no requieren. Hay otros que porque se necesita diluirse, porque debe prepararse de cierta manera para cualquier tipo de uso. Pero el fabricante lo hace porque sabe y entiende que si el consumidor o la otra empresa que ha comprado esta materia prima no la utiliza de la manera correcta, va a tener problemas con su producto, ¿verdad? Entonces, por eso es que lo hace. ¿Ve? Cuando el producto requiere de instrucciones para su preparación, para ser consumido directamente. Cuando el producto no requiere ninguna instrucción de uso para ser ingerido. Los snacks, las galletas, ahí sí, no le voy a poner ahora y consúmase, ¿verdad? Sino que, o una bebida. Por ejemplo, las mezclas para hacer otras bebidas dicen una instrucción. A veces decimos, bueno, pero eso ya lo sé, ¿verdad? Pero lo hace para poder utilizar el producto de la manera óptima. Instrucciones de conservación. También debe incluirse en la etiqueta las instrucciones de conservación, indispensables para que el producto mantenga los atributos que se le brindaron al momento de su fabricación. Alimentos refrigerados o congelados, alimentos perecederos o similares. Aquellos alimentos que se puedan almacenar a temperatura ambiente no requieren de dichas instrucciones. En caso de no ser necesarias, se pueden omitir. Si la validez de la fecha de vencimiento del producto depende de condiciones especiales de conservación, esas deberán ser indicadas en la etiqueta del producto. A veces no le queremos colocar, pero es bien importante porque lo que el reglamento dice, lo que va a hacer es que va a mantener
en las óptimas condiciones a su producto, para que cuando ya le llegue al consumidor sea como usted lo elaboró, como usted lo diseñó, como usted pensó que el consumidor iba a adquirir su producto y tenga, claro, pues un mejor plus al consumidor y vuelva a consumirlo, ¿verdad? Por ejemplo, vea, cuando no requiere refrigeración, pero hay productos que dan, no, quizás por ejemplo, voy a decir algo, por ejemplo, la ketchup. Hay personas que la refrigeran y hay personas que no la refrigeran, pero ahí dice, algunos dicen, no necesita refrigeración y lo vuelven y lo recalcan, ¿verdad? Aunque tal vez no sea obligatorio, pero el fabricante lo hace para que su producto esté en las mejores condiciones, que es lo que todos queremos, vea, que al consumidor le llegue el producto de la mejor manera. Y lo más importante, si la validez de la fecha de vencimiento del producto depende de condiciones especiales de conservación, debe de hacer énfasis en estas indicaciones en la etiqueta. Debe haber un énfasis para que pueda perdurar el producto el tiempo o la fecha de vencimiento que ahí aparece. 9. Requisitos obligatorios adicionales. Etiquetado cuantitativo de los ingredientes. En todo alimento que se venda como mezcla o combinación, se declarará el porcentaje de ingredientes con respecto al peso o al volumen, según corresponda de cada ingrediente al momento de la elaboración del alimento, incluyendo los ingredientes compuestos o categoría de ingredientes. Es enfatizado o resaltado en la etiqueta por 9 palabras, imágenes o gráficos. En todo alimento, vuelvo, que se venda como mezcla o combinación, se declarará el porcentaje de ingredientes con respecto al peso o al volumen, según corresponda de cada ingrediente, al momento de la elaboración del alimento, incluyendo los ingredientes compuestos o categorías de ingredientes. Es enfatizado o resaltado en la etiqueta por medio de palabras, imágenes o gráficos. Tales declaraciones no se requieren cuando, 1, el ingrediente es utilizado para propósito, por ejemplo, saborizantes o aromatizantes. Normas específicas del Códex Alimentario relativas a los productos establezcan disposiciones contrarias con los requisitos aquí escritos. Respecto a las secciones del 7.1, que es lo que aparece en el reglamento, la referencia en el nombre del alimento a un determinado ingrediente o categoría de ingredientes no implicará de por sí el requerir una declaración cuantitativa de ingredientes, si es que la referencia no conducirá a error o engaño, o no es probable que cree una impresión errónea en el consumidor respecto a la naturaleza del alimento en el país en que se comercializa, porque la variación entre productos de la cantidad del ingrediente o ingrediente no es necesaria para caracterizar el alimento, distinguirlo de alimentos similares. Por ejemplo, los cereales con maní, los cereales con esto, o mezcla de maní y declaramos diferentes tipos de semillas, debería de tener en su etiqueta la cantidad de el porcentaje por lo menos de qué es lo que contiene dentro del producto. Alimentos irradiados. Cuando un alimento haya sido tratado con irradiación ionizante, debe llevar en su etiqueta cerca del nombre una declaración escrita indicativa del tratamiento. Será opcional el uso del símbolo internacional, herradura color verde, indicativa que el alimento ha sido irradiado, pero cuando se use deberá colocarse cerca del nombre. Cuando un producto irradiado se utilice como ingrediente en otro alimento, deberá declararse esta circunstancia en la lista de ingredientes. Esto es bastante importante, por favor. Así que si usted utiliza algún producto, alguna materia prima, tiene algún conocimiento, pues hay que hacer esta declaración en la etiqueta. Registro sanitario. Deberá indicarse el número de registro emitido por la autoridad competente. La declaración debe iniciar con una frase.
o abreviatura que indique claramente al consumidor esta información. Y se podrán utilizar las frases registro sanitario y abreviaturas como REC, .san, RS, entre otras. O sea, no hay una frase establecida. La idea es que usted coloque donde vaya a ser el registro sanitario y coloque el número. En el caso de que el producto cuente con un reconocimiento de registro otorgado por la autoridad competente del país donde se comercializará, bastará indicar el registro sanitario dado en el país donde se registró dicho producto. Esto para los productos de reconocimiento mutuo, ¿verdad? Que a veces vemos que tienen un número un poco más largo, otras letras, ¿verdad? De algunos productos que vienen de nuestros países hermanos, pero es porque pueden ellos solamente colocar ese número, ¿verdad? Idioma. Toda etiqueta debe ser redactada en idioma español. Cuando el idioma en que está redactada la etiqueta original no sea el idioma español, debe colocarse una etiqueta complementaria. Cuando se aplique una etiqueta complementaria o pegatina, la información obligatoria que se facilite deberá reflejar totalmente y con exactitud la información que figura en la etiqueta original. Para el caso del nombre del producto, puede no ser una traducción fiel del nombre consignado en la etiqueta original del producto. Cualquier etiqueta complementaria o pegatina que se adicione a un producto en ningún caso podrá obstruir en la etiqueta original la siguiente información técnica: fecha de vencimiento, peso escurrido, contenido neto, nombre del producto y número de lote. Si un producto no contiene toda la información obligatoria que establece el RTCA para poder comercializarlo en el país, podrá completarla mediante la utilización de una etiqueta complementaria, pegatina. Se podrán utilizar etiquetas multilingües o en varios idiomas, siempre que la información en otro idioma no confunda al consumidor o interfiera con la etiqueta en español castellano. La etiqueta complementaria no es con el fin de corregir la otra etiqueta, ¿verdad? Aún que sea otro idioma. Y que como viene en chino o lo que sea, y aquí yo lo voy a corregir porque nos han querido hacer ese tipo de cosas. Y no es así. Ahora, en cuanto al idioma, si toda mi etiqueta está en inglés, quiere decir que yo tengo que traducir todo lo que viene en ese idioma. Y con esto me refiero también porque nos pasa que les solicitamos que en las tablas nutricionales, por ejemplo, declaren de dónde proviene la información del valor diario, esa referencia que pedimos. Y la tabla viene toda en inglés y la tabla viene en otro idioma. Entonces, o sea, hay gente que me dice, pero mira, a mí no me cabe, o sea, hay formas, hay maneras, hay la información, usted puede colocar esa información nutricional de forma lineal para que pueda cumplir con la parte también del RTCA etiquetado nutricional y evitar que pueda obstruir toda la información. O no es para corregir el nombre que viene en inglés, por ejemplo, como los alimentos, como las bebidas de soya, ¿verdad? Que decían leche de soya, no es para tapar. A veces nos consultan, mire que fíjese que un error del fabricante y le queremos poner la complementaria para que lo pueda tapar, y eso es como un engaño al consumidor, porque cuando viene el consumidor y lo compra, va a levantar el sticker o la complementaria y va a ver que hay otra información errónea del producto o que no cumple con lo establecido con nuestra reglamentación. Por eso es importante conocer realmente cómo vienen esas etiquetas de los productos que yo estoy importando.
Por ejemplo, en el numeral 4, para el caso del nombre del producto, puede no ser una traducción fiel del nombre consignado en la etiqueta original del producto. Hay países en los que los nombres son como más cortos, son más genéricos. Y lo que hacemos nosotros es una traducción o dar a entender realmente lo que es el producto, ¿verdad? Para que el consumidor tenga realmente la idea de lo que está comprando. Usted debe de ponerse siempre en el papel también, uno de fabricante o de importador, pero también como consumidor. ¿Qué quiero también yo ver en mis etiquetas? Qué fácil se me hace verla, no solo porque por el conocimiento que tengo. Una etiqueta debe ser de fácil lectura para cualquier persona, vea, tenga o no tenga ciertos conocimientos. Siempre debe ser de fácil y de fácil acceso. En la cuestión de que una etiqueta sea de otro idioma, debo de igual indicarle a la autoridad o decirle, miren, esta etiqueta no la voy a vender acá o solo es para exportación, ¿verdad? Para ver de qué manera cumple o no la etiqueta, porque es bien importante que en el numeral 7 dice, se podrán utilizar etiquetas multilingües o en varios idiomas, siempre que la información en otro idioma no confunda al consumidor. Hay personas que, miren, colocan el nombre en español, los ingredientes, parte en español, parte en inglés. El contenido neto en inglés y no en español. Entonces, si yo voy a hacer una etiqueta de este tipo, yo tengo que tener cuidado de los idiomas que voy a traducir cada una de las partes de la etiqueta, las partes más esenciales de la etiqueta. Si lo voy a comercializar en El Salvador, debo de saber que el nombre tiene que ir en español. Puedo colocar a la par el nombre en inglés o en alemán o en el idioma que a usted le parezca. El contenido neto de la misma manera, ¿no? Es que solo son números. Sí, pero hay otros países que usted no coloca solo ml, sino puede utilizar onzas. Es un ejemplo, pero usted debe de buscar la forma o la manera de no confundir más al consumidor. 2, tamaño de la letra. Los datos incluidos en la etiqueta deberán indicarse con caracteres claros, visibles, indelebles y fáciles de leer para el consumidor en condiciones normales de compra y uso. Para ello se deberá utilizar caracteres cuya altura no sea inferior a 1 milímetro. O sea, no, si es pequeña, pero no tanto, ¿verdad? Entendiendo dicha altura como la distancia comprendida desde la línea de base hasta la base superior de un carácter en mayúscula. Es decir, de la línea base hasta la altura capitular. Lo anterior no debe interpretarse en el sentido de que todas las letras de las etiquetas deben ser en mayúsculas, sino que en las minúsculas deben igualmente mantener ese tamaño. Tampoco deben interpretarse en el sentido de que las letras como vocales en minúscula deben tener una altura de 1 milímetro, perdón. Si usted busca en la guía, ahí aparece cómo debe ser el de 1 milímetro, cómo debe ser esto que aparece ahí. Lástima que no lo fallé y no se lo pude colocar, pero pueden buscarlo, pueden verificarlo en la guía. Y número 3, designaciones de calidad. El productor, exportador, importador o comercializador, según sea el caso, debe poder demostrar que la designación de calidad que realiza sea cierta y cuente con sustento técnico. No se permite el uso de declaraciones de propiedades sin significado. Incluso los comparativos y superlativos incompletos. Declaraciones que pueden suscitar dudas de inocuidad de alimentos análogos, puedan provocar miedo al consumidor. Tampoco declaraciones de propiedad que no puedan comprobarse o engañosas, entre otro tipo de declaraciones. Por ejemplo, 100% café. El interesado deberá demostrar que no se ha realizado la adición de sustancias que puedan modificar la composición del mismo. Este tema es bastante, va de la mano mucho con el RTCA de etiquetado nutricional. Si usted no ha tenido la oportunidad de verificarlo, lo invito a que lo haga.
porque ahí me dice cómo debo yo, si yo hago una declaración de propiedad como las que yo les muestro en este momento, que dice light, bajo en grasa, bajo en sodio, por ejemplo, los semáforos que aparecen ahí, que es legislación de otro país, pero para que tengamos una idea de las cosas que pueden suceder en una etiqueta. O, por ejemplo, que dice menos sodio. El RTC de etiquetado nutricional a mí me dice cuándo mi producto puede ser light, cuánto mi producto puede ser bajo en grasa, cuánto debo de tener para decir que es bajo en grasa. A veces queremos darle un plus a nuestras etiquetas, pero por darle un plus, cuando ya el técnico le dice, mira, ok, ese producto es bajo en grasa, hay que presentar cierta información, o la tabla nutricional debería decir esto, pero no lo dice. Ahí nos encontramos en una disyuntiva, ¿verdad? Si yo voy a hacer este tipo de declaraciones dentro de mi etiqueta, debo de cerciorarme que cumpla con el RTCA etiquetado nutricional. Eso es lo más importante. O inclusive, el ejemplo que menciona el reglamento, dice 100% café. Aquí acostumbramos a que en ciertas partes del país colocan, por ejemplo, colocan maíz, le agregan al producto y declaro 100% café. Probablemente 100% café el que yo le coloqué, pero en todo el producto ya no es 100% café. Toda declaración que yo le haga a la etiqueta debe de ir respaldada de forma técnica. Si yo digo que mi producto, mi café gourmet, ¿por qué mi café gourmet? O sea, yo puedo decir, como les decía, una etiqueta y el papel puede soportar con lo que yo le coloque, pero ¿qué tan cierto es? ¿Qué tanto quiero que mi consumidor o el comprador siga comprando mi producto, pueda creer en mis productos? Y esto es si yo lo hago de fe, si yo lo hago de buena fe, si yo le digo al consumidor que mi café es gourmet, voy al Consejo Salvadoreño del Café y le digo, bueno, hágame una prueba de mi producto y dígame si realmente mi producto es gourmet, si cumple con lo que yo digo, que mi producto es de estricta altura, y a veces no lo es. Yo sé que tenemos a veces que todo el fabricante, el importador se esfuerza por sus productos, pero si yo voy a hacer estas declaraciones, tratemos que estén sustentadas, que estén respaldadas. Y esto va también de la mano con la tabla nutricional. A veces me dicen, mire, yo lo voy a colocar en la tabla nutricional y me voy a meter en otro reglamento. El reglamento de etiquetado nutricional dice que si yo voy a hacer una declaración de este tipo, tengo que declarar una tabla nutricional. Mientras tanto, no hay problema. Así que yo les invito siempre, así como estamos viendo lo de la guía, también veamos nuestra reglamentación, tanto centroamericana como la de nuestro país, para hacer un reflejo, un mejor reflejo de nuestro producto en las etiquetas. Así que, pues, eso es todo, ¿verdad? Con respecto a la guía de interpretación de la RTCA de etiquetado general. Muchas gracias, ingeniera, por su ponencia muy instructiva, donde se ha aprendido pues cosas muy importantes sobre varios temas. Estimados participantes, en estos momentos se les publicará en el chat el enlace de la evaluación de la ponencia, para lo cual le brindaremos 5 minutos a fin de que puedan completarla. Les agradeceremos su retroalimentación y que nos compartan los temas de interés para próximos webinars, así como sus datos de contacto para poder invitarles a nuestras próximas capacitaciones. Posteriormente a la evaluación pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. Estimados participantes, si tienen alguna consulta de la ponencia de la ingeniero, con gusto la pueden publicar pues a través del chat y con gusto nosotros la podemos hacer.
y pues nos gustaría conocer pues alguna consulta que tengan pues para poder eh, instruirnos pues mejor sobre esta ponencia que hemos tenido. Ok, por aquí tenemos la primera consulta. Edgardo Rivas nos pregunta, mi pregunta es la siguiente: si yo tengo declarado en mi producto que el proceso sometido de la leche es no pasteurizada, ¿tengo que declararla como leche cruda o puedo dejarla en la lista de ingredientes como no pasteurizada? Le cedemos el tiempo a la ingeniera. Hola, bueno, según entiendo, la leche no está pasteurizada. Sí, si gustas, se la repito, Sí, ingeniera. sí, por favor. Vaya, con gusto. Eduardo Rivera pregunta: si yo tengo declarado en mi producto que el proceso sometido de la leche es no pasteurizada, ¿tengo que declararla como leche cruda o puedo dejarla en la lista de ingredientes como no pasteurizada? Adelante. Vaya, sí, de acuerdo. Dependerá qué tipo de producto va a elaborar. Si usted va a elaborar otro producto lácteo como queso, crema, la leche debería encontrarse pasteurizada. Sí, su leche debe de encontrarse pasteurizada para la elaboración del queso. Puede verificar la reglamentación RTCA de quesos madurados, RTCA de quesos no madurados, y ahí va a encontrar que la leche con la que usted elabore su producto debe de encontrarse pasteurizada y debe declararlo tal cual en la lista de ingredientes. Para Ok. este caso, sí, debe encontrarse pasteurizado. Sí, nada Producto, más agregar, perdón, ingeniera, nada más sí. agregar a la consulta de Edgardo Rivera, que efectivamente dice que es un queso madurado, producto importado, dice. Ah, ok. Sí, puedo consultar con el fabricante en cuanto a cómo se encuentra o de qué manera, si tuvo algún proceso la leche con el cual se elaboró el producto, ¿verdad? Y de todas maneras no tendría que colocarle leche cruda, debería de ser, debería de ser leche pasteurizada si se elaboró, si es un producto importado, pero ¿cuál puede quedarle como leche? Nada más en la lista de ingredientes, pero sí debería encontrarse pasteurizada. Ok, muchas gracias por su respuesta, ingeniera. Por acá tenemos otra consulta de Ana María Consuegra. Buenos días, tengo una consulta. Si yo quiero importar atún hecho en Portugal, registrado en Guatemala, ¿debo hacer el reconocimiento del país de origen o puedo usar el reconocimiento de Guatemala? Creo que Portugal no entra dentro de los reconocimientos, para hacer reconocimientos a El Salvador, ¿verdad? Solamente podemos reconocer productos que fueron eh, o que fueron hechos en Europa, dentro de la Unión Europea, registrados, digamos, si fuera el caso, registrados en Guatemala y así puede hacer un reconocimiento a El Salvador. Así podríamos hacer. De lo contrario, usted tendría que hacer el registro sanitario del producto que viene de Portugal y de esa manera, ¿verdad? No tendría que hacer el reconocimiento. Habría que verificar si Portugal entra en los países de los cuales podemos hacer estos reconocimientos. Hay un reglamento donde indica que es el RTCA para productos, no, es el acuerdo 391 y ahí puede verificar si aparece o no este producto, el acuerdo 391. Si aparece Portugal como país para poder hacer reconocimiento mutuo de él. Siempre y cuando esto se hace, cuando vienen estos productos importados, se registran en un país de Centroamérica y hace ese reconocimiento en El Salvador. Ok, No muchas sé si, gracias si, por... si le quiero aclarar. Ujú. Sí, esa era la consulta de Ana María Consuegra, ¿verdad? Le agradecemos, ingeniera, por su respuesta. Vamos a esperar que entren
Más consultas. Bueno, aquí nos está agradeciendo Ana María Consuegra por su respuesta, ingeniera. Bueno, tenemos también por acá otra consulta de Lisa Rivas. Dice, ¿podríamos importar a El Salvador producto preenvasado en China, el cual ya ha sido aprobado por la FDA? Sí, usted puede importar producto de China siempre y cuando presente toda la documentación correspondiente, el certificado de libre venta, la etiqueta complementaria. Siempre y cuando el producto cumpla, no hay ningún problema. Ok, muchas gracias, ingeniera, por su respuesta. Vamos a esperar que entren algunas otras consultas, ¿verdad? A través del chat. Y aquí tenemos bueno, entra una consulta de Carol. Carol B dice, buenos días, en relación a los productos que como la carne de soya, teniendo en cuenta que no todos los consumidores son técnicos, y conocen sobre composición de alimentos, qué otras opciones hay para nombrar un alimento y que sea claro para el cliente cuál es su uso. Correcto. ¿No? Hola. Con respecto a la carne de soya, me dice. Sí, si gustas, se la repito, ingeniero. Sí, Dice, sí. buenos días en relación a los productos que como la carne de soya, teniendo en cuenta que no todos los consumidores son técnicos y conocen sobre composición de alimentos, ¿qué otras opciones hay para nombrar un alimento y que sea claro para el cliente cuál sería su uso? Es una, Adelante. sí, y entiendo, y es la idea de por qué son estos reglamentos, ¿verdad? Para que quede bastante claro al consumidor. Yo no le puedo decir a un consumidor carne de soya, porque no es carne. Lo voy a confundir, voy a decir, o sea, la carne solamente es el producto hecho de un animal, ¿verdad? En este caso, yo tal vez podría nombrarle como una imitación de carne, un texturizado de soya, si estamos hablando de la soya, ¿verdad? Aquí el fabricante debe de saber ingeniársela y leer mucho acerca de la reglamentación de lo que me va a permitir nombrar un producto. Igual, yo no le puedo decir leche de soya porque hay una reglamentación que me prohíbe a mí, me dice, no puede denominar leche a cualquier producto em, que no sea exclusivamente leche de vaca, leche de algún mamífero. O sea, no puedo denominarlo de esta manera. Para ciertos productos, según leo ahí, sí puedo denominar tal vez imitación, como la carne de cangrejo, entre comillas, que no es de cangrejo, sino que es de otro tipo de pescado, y yo le puedo denominar tal vez imitación, pero tengo que tener cuidado con esta palabra, porque, por ejemplo, hay quesos, hay productos lácteos que yo no le puedo denominar imitación como tal. Por eso es importante que como fabricantes tomemos en cuenta que para la elaboración de productos hay mucha normativa, hay mucha reglamentación y yo debo de estudiarla y conocer para darle a entender al consumidor de la forma más clara posible lo que es mi producto, sin caer en ningún error o en un engaño, ¿verdad? Tal vez no le puedo yo decir cómo debe denominar el producto, porque usted debería de formular el nombre del producto y yo decirle, ok, con este nombre incumplimos, con este nombre damos a entender al consumidor otra cosa, vea, pero yo puedo utilizar, y esta parte no la toca la guía de interpretación, pero el RTC de etiquetado sí, puedo utilizar nombres de fantasía. Por ejemplo, aquí, o sea, ocupamos muchos nombres de fantasía, pero siempre debo de utilizar el nombre específico del producto. Va a ir a la par su nombre específico que dice realmente de lo que está elaborado el producto y un nombre de fantasía, como el que me acaba de mencionar, creo que es chocolate y creo que fue que me puso en el chat. em, Como un nombre de fantasía, pero no como su nombre específico.
Ok, ingeniera, gracias por su respuesta. Efectivamente, Virginia Vilanova consulta. ¿Aceptan el término chocolate para un producto que en su fórmula contiene pasta de cacao y manteca de cacao y por ende no puede denominarse chocolate? Me dice que en el nombre, perdón, que lleva pasta de cacao, puede denominar chocolate y puede colocarle chocolate. Ahora, habría que ver y estudiar la lista de ingredientes y ver si no es una imitación de chocolate. El códex inclusive contempla la imitación de chocolate. Podríamos verificar si no es una imitación como tal, ¿verdad? Al chocolate o que está realmente compuesto de chocolate. Pero que no solo es, un chocolate no solo es cacao, ¿verdad? Lleva azúcar, lleva otros ingredientes que hacen o mejoran de esta manera el cacao, ¿verdad? Pero de verificar la lista de ingredientes para ver si o no se aceptaría el nombre de chocolate como tal. Lo indicado aquí, y como lo repito, es verificar la reglamentación, que mi producto tenga un sustento legal, ¿verdad? No es solo porque ella me lo va a aceptar o no en el ministerio. O sea, si yo tengo un sustento legal de por qué mi nombre se llama así, es porque yo no infrinjo ningún reglamento, porque soy clara con el consumidor, no hay un error, no hay un engaño eh, que permita no indicar la verdadera naturaleza del producto, ¿verdad? Muchas gracias, ingeniera, por su respuesta. Carol agradece pues por la respuesta que le dio a la pregunta sobre el tema sobre la consulta de soya. Bueno, en este momento ya no tenemos más consultas. No sé si algún otro participante desea formular alguna, pues con gusto aquí le damos el espacio para que la ingeniera nos pueda dar respuesta a la consulta. Ok, de momento ya no hay más consultas, ingeniera. Entonces, agradecemos a la ingeniera Sonia Esperanza Bonilla de Polanco por compartir su tiempo de manera voluntaria para el apoyo en esta capacitación, en la cual ha impartido contenido de suma importancia, como ha tocado temas, ¿verdad? Como información obligatoria del etiquetado, requisitos a cumplir del nombre del alimento, lista de ingredientes, hipersensibilidad a ciertos alimentos, aditivos alimentarios permitidos, ¿verdad? País de origen del alimento, entre otros temas importantes que ella tocó. Entonces, de igual manera, agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos, ¿verdad? Hasta el final de este webinar, les invitamos a que nos acompañen el día de mañana, 12 de octubre, al webinar titulado Manejo del portal de dispensación de recetas en línea de medicamentos controlados, ¿verdad? Así es de que esperamos nos puedan acompañar. Y pues le agradecemos nuevamente a la ingeniero Sonia Esperanza Bonilla de Polanco por compartir su tiempo de manera voluntaria para el apoyo en esta capacitación. Así que muchas gracias a todos y pasen muy buenos días. Un gusto, gracias a todos.